Bien, hoy día comenzamos con Romanos capítulo 10. Estuvimos 6 semanas, perdón, 10 semanas. 10 semanas estudiando el capítulo 9 de Romanos. Hoy día nos vamos a adentrar en Romanos capítulo 10. Ya vimos todo lo que era el capítulo 9 y hoy día nos vamos a adentrar en Romanos capítulo 10. Hay harto que tenemos que decir de Romanos capítulo 10. Y para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser volver a leer Romanos, pero ahora vamos a leer la versión Reina Valera del año 60, que es la versión que estamos usando normalmente. Yo acabo de leer primero la versión NTV, la nueva traducción viviente, pero ahora vamos a leer la Reina Valera. Quiero que sigan conmigo la lectura. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Paréntesis de nuevo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que leamos de nuevo los primeros 2 versículos, y insisto, hoy día comenzamos entonces con, para que los que están tomando nota ahí, me interesa que tomen nota porque hoy día vamos a decir cosas bien importantes y todos estos martes vamos a profundizar bastante en el capítulo 10. Partimos con Romanos 10, versículo 1 y versículo 2, que los vuelvo a leer. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Les recuerdo que el que está escribiendo la carta de Romanos es el apóstol Pablo, y él es el que está diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, lo que él anhela, y su oración a Dios es por Israel, y explica cuál es la oración que él hace, que esa oración es para salvación. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el versículo 1, el versículo que yo acabo de leer, nos deja claro que el apóstol Pablo tiene un sentir en su corazón. Él tiene un sentir en su corazón y él tiene una súplica delante de Dios que él hace permanentemente. El sentir es, o el anhelo que él tiene, es por Israel, pero por la nación de Israel, por la nación geopolítica de Israel. Ese es su anhelo. Es por ellos que está pidiendo. Y la súplica es para que ellos sean salvos. Ahora, si nosotros miramos, hermanos, Romanos 10:1, es sumamente interesante, por decirlo de alguna manera, encontrarnos aquí con que Pablo tiene como anhelo de su corazón con respecto al pueblo de Israel que sean salvos. ¿Por qué es interesante? Porque en el contexto que estamos estudiando, Romanos 9, 10 y 11, yo les adelanté algunas semanas atrás
que muchos creen que todo Israel va a ser salvo. Porque la Biblia dice que todo Israel será salvo, pero yo ya he explicado eso varias veces, ¿cierto? Ya. Si es así como muchos piensan que todo Israel, que toda la nación geopolítica de Israel va a ser salva, es contradictorio que el mismo Pablo que está diciendo que toda la nación de Israel va a ser salva, aquí esté preocupado por la salvación de ellos. ¿Se entiende? Es contradictorio. Si es que es así. Ahora, como no es así, no es para nada contradictorio. ¿Por qué? Porque él está pidiendo salvación por los judíos, porque claramente los judíos necesitan salvación, igual que el resto de los hombres. Porque insistimos en lo que dice Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y todos, incluido el mundo judío, fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea, fueron echados fuera de la gloria de Dios. Por otro lado, es interesante pensar que Pablo está orando a Dios para la salvación de los judíos, ya que aquí fácilmente alguien que está entendiendo equivocadamente que todo Israel como nación, como nación geopolítica, va a ser salvo. Si esto fuese así, que todo Israel va a ser salvo, entonces, como les decía yo, esto provoca una tremenda contradicción dentro de los mismos capítulos. Por un lado, Pablo dice que Israel va a ser salvo, y por otro lado, se está mostrando preocupado por la salvación de Israel. ¿Logran ver la contradicción? Ya. No hay contradicción. Lo que pasa es que Pablo sabe que no todo Israel va a ser salvo. Estamos hablando de la nación geopolítica. Él sabe que no toda la nación geopolítica va a ser salva, sino aquellos que experimenten la gracia del Señor, aquellos que sean arrastrados de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, entonces lo que el texto nos está mostrando implícitamente es que Pablo aquí está admitiendo que la salvación de la totalidad del pueblo de Israel no es un hecho. ¿Se entiende? Porque el texto, vamos de nuevo al versículo 1 de Romanos 10. El texto dice: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, y es para salvación. Él está orando de esta manera porque claramente él está entendiendo que no toda la nación de Israel va a ser salva. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice el versículo 1? ¿No? A mí me interesa que ustedes aprendan esto. Escúchenme. Nosotros no podemos interpretar un texto bíblico fuera del contexto bíblico. Porque si yo interpreto un texto fuera del contexto, lo que estoy creando es un pretexto. Y no es un juego de palabras lo que estoy diciendo yo. Si yo tomo un texto aislado y lo interpreto aislado del contexto en el que fue escrito, yo voy a terminar diciendo cualquier cosa. Yo tengo que interpretar un texto alineado al contexto. Y el contexto de todo lo que estamos hablando en Romanos 9, lo que hemos hablado en Romanos 9, dice que la nación de Israel no va a ser salva por completo, sino que algunos van a ser salvos. Y por eso es que ahora entramos en el capítulo 10 y Pablo muestra su preocupación por la nación de Israel. Y él dice: yo tengo un deseo en mi corazón y tengo un anhelo en mi corazón. Y el deseo y el anhelo en mi corazón es justamente que el Señor salve al pueblo judío. Pero Pablo entiende que muchos van a rechazar a Cristo. Porque le recuerdo lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Dice la Biblia así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado allá en tiempo pasado, en tiempo pretérito. Verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, y los hombres, o sea el mundo, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el hombre va a ser condenado?
porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, y al amar más las tinieblas que la luz, rechaza abiertamente a Cristo. ¿De acuerdo? Versículo 2. Estamos en Romanos 10, hermanos. Tomen nota de lo que estamos estudiando. Si alguien tiene una duda, allá o acá en la reunión, me pregunta, ¿ya? Versículo 2 dice, sigue hablando Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sigue hablando de los judíos. Y él dice, yo doy testimonio, o sea, yo vengo a atestiguar que ellos tienen celo de Dios. Pero dice, no conforme a ciencia. Vamos a explicar eso. Este celo que Dios, perdón, este celo por Dios que menciona Pablo aquí, es verdad. Los judíos son un pueblo muy celoso. Los fariseos, que eran uno de los grupos más predominantes, están los fariseos y los saduceos, más dos grupos más, pero los fariseos y los saduceos son los dos grupos religiosos más fuertes del mundo judío. Los fariseos eran altamente estrictos en sus dogmas, en sus tradiciones, en sus principios, en sus fundamentos. Eran muy, muy estrictos. Eran sumamente estrictos con respecto a la ley de Dios. Eran sumamente estrictos con respecto a las costumbres y a las tradiciones. Por eso es que eran conocidos como legalistas, porque eran inflexibles. La palabra legalistas es una palabra compuesta. Listas legales. Eso significa legalista. Una persona legalista es una persona que hace una lista. No hacer esto, 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 no hacer esto. Hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Y después toma estos 10 puntos y los vuelve ley. Es inflexible, es intransigente. No hay cómo entrar ahí, porque hay esos 10 puntos hay que cumplirlos. Eso es un legalista. Eso es lo que se conoce como el legalismo. Entonces, los fariseos, los judíos, son extremadamente legalistas porque son inflexibles y son muy celosos. Y Pablo dice, yo doy testimonio de eso. Porque Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo de Tarso. Y él era judío. Y él pertenecía a uno de estos grupos de los judíos. Precisamente pertenecía a los fariseos. Entonces, mi pregunta, hermanos, es, ¿conocería el mundo fariseo, no? Sí. Al revés y al derecho. Y él dice, yo doy testimonio, yo los conozco, yo he estado con ellos, yo era como ellos. ¿Y a qué se refiere esto del celo? Se refiere a que eran sumamente estrictos con la ley, eran sumamente estrictos con las costumbres, con las tradiciones, eran conocidos como legalistas. No se podía negociar con ellos con respecto a los dogmas, con respecto a las costumbres, a las creencias y a las tradiciones, y menos a la Torá. La Torá, la palabra Torá significa ley, y la Torá era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros hoy día conocemos como Pentateuco. Hermanos, eran tan inflexibles que inclusive a la hora de aplicar la pena de muerte, no había cómo sacarse de encima la pena de muerte. Porque la ley dice que habían algunos delitos que se pagaban con pena de muerte. Y no había cómo. No es como ahora que ya se dicta un juicio y lo mandan preso al hombre y la persona puede, después de un par de años, abrir el juicio de nuevo y pedir que se vuelva a estudiar el caso. No, ahí era inflexible. Pena de muerte, muere. Porque eran celosos. Por eso Pablo dice que él da testimonio de que eran celosos. Pablo dice, yo doy testimonio de que ellos son celosos. Pero dice al final del versículo, ¿cómo dice? Pero no conforme a ciencia. Eso, en nuestras palabras, sería, pero no con entendimiento. Anótenlo ahí en su Biblia para que, ahí mismo donde dice ciencia, pónganle entre paréntesis, entendimiento. Yo voy a leer cómo está acá en la NTV. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Así dice acá la NTV.
pero no conforme a ciencia, o sea, sin entendimiento. En otras palabras, los judíos conocen la Torá, saben la Torá. Hermanos, los fariseos se la saben de memoria, la repetían de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante, no había problema, porque se la aprendían de niños. No sé si vieron ahora hace poquito, no sé si fue ayer o antes de ayer, en Chilevisión, un periodista, el de apellido Cox, fue a Afganistán y mostró un poco la vida de los talibanes. Y mostró un colegio donde van los chiquititos como los hijos de Gabane, van ahí y se sientan con la Torá 10 horas. Y 10 horas están sentados con la Torá, repitiéndola todos los días. En realidad no la Torá, perdón, el Corán en el caso de ellos. Y lo repiten. Ya, esa fórmula los judíos la realizaban. La repetían de camino, la repetían durmiendo, cuando se acostaban, cuando se levantaban, y la manejaban. Había un conocimiento de la Torá, pero no había entendimiento. Por eso dice Pablo, ellos tienen un profundo celo, pero no conforme a ciencia. O sea, no entienden realmente lo que significa de parte de Dios lo que dice la Torá. Así como dato importante, hoy día la Torá para los judíos no son los 5 primeros libros de la Biblia, no. Hoy día la Torá es el Pentateuco, incluye los Salmos, los profetas mayores y los menores. Es todo el Antiguo Testamento. Hoy día, en ese tiempo, la Torá era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, en ese tiempo. Ahora, Pablo lo que nos está enseñando aquí es que ellos, los judíos, podrían tener un conocimiento bien acabado de la Torá, una memorización extraordinaria de la Torá. Pero Pablo está afirmando que los judíos podían conocer intelectualmente las Escrituras, pero que en la práctica ellos no comprendían el espíritu de las Escrituras. Quiero que eso lo anoten. Los judíos conocían intelectualmente las Escrituras, pero en la práctica ellos no comprendían el espíritu de las Escrituras. Quiero que eso lo anoten, por favor. Eso que estoy diciendo es totalmente comprobable en los escritos bíblicos. Repito, lo que Pablo está afirmando es que ellos conocían las Escrituras, la Torá, pero no tenían entendimiento de las Escrituras, no tenían entendimiento de parte de Dios de las Escrituras. O sea, no tenían revelación. Pero la sabían de memoria, la repetían, la explicaban, y cuando la explicaban estaba el error, porque la explicaban desde su comprensión intelectual, que es muy similar a lo que pasa hoy día con la religión. La religión tiene acceso a la Biblia. Hay gente, hermanos, yo creo que hay gente que sabe más Biblia que nosotros. De hecho, los teólogos hacen de su profesión estudiar la Biblia. Saben más Biblia que nosotros. Pero a la hora de explicarla está el problema. Porque no está el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, enseñando lo que realmente dice el texto. Y por eso es que parten para otro lado y se establecen dogmas y que se vuelven a la larga cargas pesadas que el ser humano no puede llevar. Se vuelven reglas. No se puede comer esto, no se puede hacer esto, no se puede vivir así, no se puede vestir esto, no se puede hacer esto con el pelo, no se puede hacer esto con la falda, no se puede hacer esto con el pantalón, no se puede hacer esto con este día, no se puede hacer esto con este otro día, y un montón de reglas que a la larga cansan y fatigan. Eso no es el espíritu de las Escrituras, eso es conocimiento intelectual. Ese problema que hoy día vemos en la religión, hermanos, ese problema estaba en el mundo judío. Por eso es que Pablo dice, son muy celosos, yo doy testimonio de que son celosos, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa no conforme a ciencia? ¿Cuál sabiduría? ¿Cuál es el entendimiento?
no conforme a la revelación de Dios. Tenían conocimiento intelectual, Nico, pero no conforme al entendimiento que Dios da. No conforme a la revelación que Dios da. Y si esa revelación tenés un convertido. Correcto. Ahora, el problema de ellos, como nación, el problema del pueblo de Israel, era, según Jesús, que no comprendían las Escrituras. Según Jesús. Jesús viene y los enfrenta y les dice, erráis. ¿Se acuerdan? Erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando les está diciendo no conocéis las Escrituras y el poder de Dios, los judíos tuvieron que haber escuchado a Jesús y haber dicho, está chiflado, porque nosotros conocemos la Escritura al revés y al derecho. Y Jesús lo que le está diciendo es, ustedes, acuérdense que el verbo conocer en la Biblia no significa entender, no significa conocimiento intelectual, significa intimidad, relación. Y esa expresión, conocer, intimidad, relación, más el poder de Dios, está hablando del poder del Espíritu de revelación para revelar eso que está escrito en la palabra. Hermanos, yo necesito aquí explicar algo. La Biblia algo me pasa en el dedo a mi día. Ahí sí. La Biblia, la Biblia, que tiene 66 libros, que está subdividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que nosotros entendemos que es la compilación bíblica, que no tiene los libros que tiene la Iglesia Católica, que son los libros apócrifos, y que yo ya preparé un material y quiero que un día lo estudiemos, porque es que los libros que están en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, no están aquí, para que ustedes sepan y tengan el argumento sólido y entiendan por qué no están acá, ¿ya? Lo que les puedo decir por ahora es que todos esos libros, primero de Macabeo, segundo de Macabeo, Judith y otros más que hay, no hablan de Cristo. Es por eso. El resto de los libros que están en la Biblia, el centro es Cristo. Y esos libros, que son libros históricos, de hecho, primera de Macabeo y segunda de Macabeo, son los libros que hablan de la guerra de los judíos. ¿Ya? Son historia de los judíos. Es un recurso histórico, literario de los judíos muy importante, pero no tiene, escuchen, inspiración divina. Cuando alguien nos confronta por la palabra de Dios, lo primero que nos dicen es, no, es que la Biblia la escribieron los hombres, ¿cierto? Y correcto, la Biblia lo escribieron los hombres. La Biblia tiene 40 escribientes y tiene un solo autor. El único autor es Dios. Y los 40 escribientes estuvieron en un periodo de 1500 años. Durante 1500 años la Biblia se escribió completa, pero tiene un solo autor. Ahora, el autor es Dios y dice la Biblia que la palabra de Dios fue inspirada. La palabra griega para inspirada significa fue soplada. ¿Ya? Fue soplada por Dios a los que la escribieron. Vino Dios y la inspiró. Pero ¿quién fue el que inspiró la Biblia? Dios, pero fue la persona del Espíritu Santo. Él inspiró la Biblia. Ahora, ¿en qué consiste el espíritu de sabiduría y revelación? Consiste en que el mismo que inspiró la Biblia, viene hoy día y nos revela, nos muestra eso que él inspiró a otros hombres 1000 años atrás. ¿Se entiende? Muchos hablan de interpretar la Biblia. Esto es un error. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios corra los velos de tinieblas y alumbre los ojos del entendimiento para que podamos comprender en términos espirituales, en términos de revelación, lo mismo que el Espíritu Santo inspiró 1000 años atrás a Pablo cuando escribió, o a Isaías cuando escribió, o a Moisés cuando escribió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya, entonces yo quiero que busquemos el texto. Les digo al tiro. El que dice erráis, porque yo estaba diciendo que esto lo dijo Jesús, ¿cierto?
Ya. Marcos 12, 24. Todo esto lo estoy diciendo en el contexto de la declaración de Pablo, hermano. Pablo dice, yo doy testimonio de que el mundo judío, de que el pueblo judío es celoso de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la revelación de Cristo. Y el propio Jesús les dice a los judíos en Marcos capítulo 12, no me equivoqué. ¿Cuánto les dije? 24, ¿ya? ¿Alguien lo puede leer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Los judíos tuvieron que haber dicho, nosotros no la ignoramos, la sabemos de memoria. ¿De qué está hablando? Y lo que Jesús está diciendo, ustedes ignoran la comprensión espiritual de aquello que los textos de la Torá dicen, de aquello que la Escritura dice. Y ese problema que tenían los judíos, hermanos, se mantiene hasta el día de hoy. En otras palabras, Jesús les dijo, ¿saben ustedes? No saben absolutamente nada. Y Pablo lo que está haciendo aquí es aseverando que ellos, los judíos, tienen un conocimiento natural, tienen un conocimiento intelectual, tienen un conocimiento literal y tienen un conocimiento carnal de la ley. Yo les explicaba, la semana pasada parece que les expliqué porque yo les estoy diciendo que ellos tienen un conocimiento literal, ¿cierto? Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, por ejemplo, que van a poner la ley de Dios delante de sus ojos, delante de su frente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios ahí? Que la ley hay que leerla, hay que comprenderla. Y en lo posible hay que tenerla permanentemente aquí, pero aquí adentro, metida aquí adentro. Y que tenemos que tenerla metida aquí como conocimiento intelectual, pero tiene que estar aquí adentro como un entendimiento espiritual de lo que está aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué entendieron ellos? Que había que colgarse la ley aquí. ¿Ya? Y se hicieron un rollito de cuero, escribieron un texto y lo pusieron ahí. Entendieron además, como dice otro texto, que llevarás la palabra, las escrituras, la ley de Jehová en tus manos, sobre tus hombros, sobre tus brazos, caminarás con ella. Ese es todo un lenguaje profético, metafórico, que lo que quiere realzar es la tremenda necesidad que tiene el hombre de estar siempre pendiente de la palabra de Dios y de que la palabra de Dios esté metida en nuestro corazón. ¿Qué hicieron ellos? Ellos crearon algo que se llama, anótenlo, filacteria, como suena. Filacterias. Filacterias. ¿Y qué es lo que eran las filacterias? Los fariseos y los saduceos usaban una especie de manto con el que cubrían su cabeza y con el cual cubrían también parte de la parte superior de su cuerpo. Esas filacterias eran tiritas que salían del manto, abajo, puras tiritas, y esas tiritas iban amarradas a un trocito de cuero donde iba escrito una parte de la palabra de Dios. Entonces ellos andaban literalmente con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿esto es lo que Dios les estaba diciendo a ellos? No, por hermanos. Por eso que les digo yo que ellos tenían un conocimiento natural, literal y carnal de la ley. Mas nunca entendieron y nunca comprendieron lo que Dios estaba realmente hablando. Y eso hoy día pasa en la religión. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. No tengo nada con la gente que estudia teología. No tengo ningún problema con eso. Tengo un problema con que la gente piense que la teología va a arreglar el asunto. La teología nos va a entregar armas, herramientas como la hermenéutica,
la exégesis, que son herramientas, que son ciencias que nos permiten estudiar la Biblia, ¿ya? Pero eso no nos va a arreglar el asunto, porque la única forma que Dios diseñó para que los cristianos, en este caso nosotros, tengamos comprensión espiritual de lo que la palabra de Dios dice, es la revelación. Nosotros podríamos hoy día traer acá a un doctor en teología, un doctor en griego, en arameo antiguo, en hebreo, a explicarnos la semántica de cierto texto, y él va a dar una cátedra. Y nosotros no vamos a entender nada. Y no porque seamos tontos, sino que simplemente porque nosotros tenemos que comprender y recibir entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Anoten la base bíblica para que después la lean. Efesios 1, 16, 17 y 18. Ahí dice la Biblia, en Efesios 1, 16, 17 y 18, que necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que dicen esos tres textos. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando Jesús le hablaba a su pueblo de Israel, le hablaba en parábola, porque ellos, como sabían, al revés y al derecho, si le hablaba claramente iban a entender. ¿Cierto? Si le hablaba claramente, no significaba que iban a entender. Él les hablaba en parábolas con el ánimo de que, dice la Biblia, no entendieran y no comprendieran y no recibieran perdón de pecado, para asegurarse de que los que iban a entender lo entendieran por medio de la obra del Espíritu Santo y no en términos intelectuales. Por eso que le hablaba en parábolas. En matemáticas, este es una X, o sea, una cruz grande. ¿Se acuerdan del producto cartesiano, no? La X y la sí. ¿Se acuerdan de una figurita que nos hacían los profes? Una campana parecida a la campana de House. Esa campanita se llama parábola. Y una parábola en matemáticas tiene dos incógnitas, dos valores. Puede ser este o puede ser este otro. Pero además tiene un valor acá que es el valor resultante, que es arriba sobre la campana, que está escondido, que no se sabe, que es un misterio. Cuando Jesús habla en parábolas, él habla mostrando estas dos cosas. Habla de dos cosas, pero con el ánimo de esconder la verdad, para que la verdad absoluta, así se llama eso, o incógnita absoluta, para que la verdad absoluta se revele, pero solo por medio del Espíritu Santo. Porque, Sandra, si Jesús les hubiese hablado claramente, sí, no en parábola, tampoco hubiesen entendido, porque Dios decidió que la gente no se iba a convertir por comprender intelectualmente las cosas. La gente se iba a convertir por comprender en términos de la revelación las cosas. En otras palabras, Sandra, entonces, ¿por qué ha hablado por parábola? Porque hoy ya no saben parábola. ¿Cómo? Hoy ya no saben Ya, pero deja responder la primera. ¿Por qué entonces habló por parábola? Porque él quiso asegurarse de que los que iban a oír oyeran simplemente por medio de la revelación. Hoy día no se hablan parábolas, pero hoy día, Sandra, esta misma Biblia, no, perdón, la que tienen ustedes, tiene 250.000 errores. Y eso de todo tipo, de sintaxis, semántica, morfosintaxis, histórico, gramática, ortografía, de paralelismo. Hay 250.000 errores. En otras palabras, leer una Biblia así es como para no entender nada. La pregunta es, ¿cómo igual entendemos? Porque Dios, pese a toda esta pobreza que hay en recursos, para entender, Dios siempre se va a revelar por medio del espíritu de sabiduría y revelación. ¿Se está entendiendo? Ya, quiero decir algo. Hoy día está pasando lo mismo. Y aquí quiero explicar esto. Hoy día, hermanos, ustedes cada vez que me oigan hablar del sistema católico, o de los católicos, de los evangélicos, yo no estoy hablando de las personas, ¿ya? Porque no podemos hablar de la gente, no podemos hacer eso, porque nosotros no conocemos el corazón de la gente y no tenemos permiso de Dios para hablar mal de la gente.
pero sí tenemos permiso de Dios para hablar mal de los sistemas religiosos. ¿De acuerdo? Y los sistemas religiosos son el problema. Yo diría, tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico, hay gente muy sincera. ¿Ya? No son gente fraudulenta, no son gente que anda con cosas raras, no. Ahí hay gente sincera. Pero escuchen, esta gente que son muchas personas y que hacen muchas cosas con sinceridad, que están dentro de las iglesias, que dicen amar a Dios, dicen amar la palabra, dicen amar estar con los hermanos. Todo eso lo dice. Usted le pregunta y ellos dicen, sí, aman a Dios. Amamos la palabra de Dios y amamos estar con los hermanos. Y no hay por qué ponerlo en duda. Y lo están diciendo de forma sincera. Ya, pero toda esta gente que para ellos todo eso que dicen es muy sincero desde su corazón, ellas consideran que esa sinceridad es suficiente para ser considerados hijos de Dios. Y hermanos, la sinceridad no sirve para ser considerados hijos de Dios. Nadie va a ser salvo por ser sincero. Nadie va a ser hijo de Dios por ser sincero. Vamos a ser salvos simplemente por creer en la obra de Cristo en la cruz. Yo quiero que me acompañen a Juan 8:32. Abran sus Biblias, hermanos, en Juan 8:32. ¿Lo tienen? Sí. Ya. ¿Lo pueden leer? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis, otra vez el verbo conocer, no está hablando de saber intelectualmente, está hablando de algo que viene a mi vida producto de la relación con el Señor, producto de Cristo morando dentro de mí, producto del espíritu de sabiduría y revelación. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que nos va a hacer libres? La verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, nadie va a ser libre por ser sincero. ¿Se entiende? Nadie va a ser libre por ser sincero. Porque si no está conociendo la verdad, sigue esclavo. Y la verdad es Cristo. Y lo único que revela a Cristo es esto. Pero no sirve que yo lo lea y lo trate de interpretar a mi manera. Aquí lo que yo necesito es que mientras yo leo, el Espíritu de Dios me revele lo que Él me quiera revelar. Porque en términos bíblicos, revelación es Dios manifestándose. Revelación es Dios dándose a conocer. Revelación es Dios viniendo a mi vida y no yo estudiando a Dios, no yo escudriñando a Dios. De repente yo cometo el error de decirle, hermano, estuvimos en la clase pasada y de repente les digo, hermano, estamos estudiando esto, ya es porque como llevo años enseñando, son parte del término de la pedagogía que se me meten en la boca, pero está mal. Nosotros no estamos estudiando a Dios. Nosotros estamos escudriñando la palabra y mientras la escudriñamos, el Espíritu Santo viene y Él revela lo que Él quiere revelar. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, hoy hay iglesias Deme un minuto, hermanos, que no sé qué le pasa a mi dedo, hermano. Ahí sí. Hoy hay iglesias donde hay mucha gente con celo de Dios. Nos vamos a encontrar hoy día con gente igual que los judíos, con celo de Dios. Mas el problema es que su sinceridad y su amor que dicen tener por Dios no es suficiente, porque ni la sinceridad ni el amor que dicen tener por Dios salva. Lo único que salva es la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Es la verdad la que nos liberta, no el amor ni la sinceridad. Este es el gran problema de las personas que con corazón sincero
son parte de las iglesias hoy día. Ellos le dicen a uno, pero yo hago todo esto con sinceridad. El católico me dice, yo voy a Yumbel con sinceridad, y yo creo que sí. El evangélico me dice, es que yo me esfuerzo, yo hago obras delante del Señor con sinceridad. Claro, pero la verdad dice que ni la obra sirve, ni el sacrificio sirve. Lo único que sirve es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se está entendiendo eso? Y ese era el problema de los judíos. Tenían un celo por Dios, pero era un celo natural, que nacía de un conocimiento intelectual y no de Dios revelándose a su vida. Volvamos un poquito al pueblo judío. Ellos tienen el celo de Dios, pero dijimos que es un celo de Dios sin entendimiento. Ok. Vamos a ver un texto bíblico para entender eso que yo estoy diciendo. Segunda de Corintios, anótenlo por favor ahí en sus casas. Segunda de Corintios. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículos 12 al 16. Vamos a tratar de entender esto. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corintio, hermanos, esto que vamos a leer aquí, estos versículos tienen serias implicaciones. Serias implicaciones, y debemos considerarlos. Insisto, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 16. Son versículos que tienen serias implicaciones y debemos considerar. Leemos. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés. Está hablando del Moisés de la Biblia, está hablando de uno de los líderes renombrados en el mundo judío y altamente estimado por el pueblo judío. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento lleguemos hasta ahí. ¿Se acuerdan que cuando Moisés subió a la montaña sagrada a hablar con Dios, estuvo 40 días en la montaña del Sinaí con él? Y cuando descendió, dice la Biblia, que producto de haber estado 40 días delante de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Entonces él puso un velo aquí sobre su rostro, para que el resplandor no saliera para allá, porque intimidaba, provocaba. Era extraño ver a un hombre resplandeciendo, porque su rostro resplandecía, ¿ya? No hay aquí, pero los tubos fluorescentes, estos van dentro de un armatoste. La luz sale del tubo, y la luz que se le dice refleja sobre ese armatoste que tiene un color plateado, para que el armatoste resplandezca. El tubo es Dios, Moisés el armatoste, la luz salía de Dios y la luz se reflejaba en Moisés y Moisés resplandecía. Y a raíz de eso él se puso un velo. Y Pablo les está diciendo aquí a los judíos, les está recordando esa parte de la historia de ellos. Verso 14. Leamos de nuevo el 3. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los judíos. Pero él, acá, acá arriba, pero el entendimiento de ellos, de los judíos, acá, entendimiento no es la mente, es la forma de pensar, es la forma de entender la vida, es la cosmovisión, eso es el entendimiento. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó con eso? Se embotó. Yo le voy a explicar qué significa. Porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto?
el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, mírenme, vienen los judíos, toman la Biblia, la Torá. Acuérdense que para ellos hoy día la Torá es de Génesis a Malaquías, ¿ya? Y cuando la leen, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué tienen ellos aquí? Y ese velo les impide comprender qué dice realmente la Escritura. Se la saben al revés y al derecho, pero cuando la leen, ¿qué tienen ellos? Y el velo les impide comprender. Y ese velo, según Pablo, el texto ahí mismo, el texto dice, el cual, ¿a qué se refiere el cual? El velo, por Cristo es quitado, porque todos los hombres tienen aquí un velo invisible que no se ve y que impide, no importa si sabemos griego, si sabemos hebreo, si sabemos arameo antiguo, si sabemos teología, si sabemos hermenéutica, si sabemos exégesis, si sabemos historia de Israel, si sabemos antropología, si sabemos sociología judía, no importa lo que sepamos, mientras el velo esté aquí, hay un problema. ¿Se entiende? Por eso es que nos vamos a encontrar con gente campesina que ha recibido revelación y con hermanos que han ido a la universidad y tienen posgrado en esto y en esto otro y no entienden la Biblia. Entonces el que ha ido a la universidad y tiene posgrado en esto y en esto otro no entiende que el campesino que apenas junta las vocales con 2, 3 consonantes sí tenga entendimiento, no lo entiende. Porque ellos creen que la cuestión se aprende en términos intelectuales. Y no se aprende en términos intelectuales. Necesitamos, insisto, primero que el velo sea quitado, y una vez que el velo es quitado, la luz del Evangelio alumbra los ojos del entendimiento y empezamos a recibir revelación de esto. ¿Se está entendiendo, cierto? Allá en la casa, ¿se está entendiendo? ¿Brainer se está entendiendo? Yo quiero agregar un texto. Vayan conmigo a 2 de Corintios. Un capítulo más, capítulo 4, versos 3 y 4. Y anótenlo, tomen nota de lo que estamos conversando. Cuatro, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué significa encubierto? Escondido. Escondido, tapado, oculto. O sea, ¿cómo está el evangelio? Escondido. Otra palabra. Otro sinónimo. Guardado. Oculto. ¿Cómo está el evangelio? Oculto. Hermano, uno no va a la escuela dominical, hoy apareció el evangelio. Uno no va a misa y el cura habló 2, 3 palabras y uy, ya conocí el evangelio. Según la Biblia, el evangelio está oculto, ya. Pero si nuestro evangelio está oculto, dice, entre los que se pierden está oculto, encubierto, porque los perdidos no conocen el evangelio. Pueden conocer la Biblia, pueden conocer exégesis, pueden conocer hermenéutica, pueden conocer teología, pero no conocen el evangelio, porque el evangelio está oculto. En los cuales, ¿en quiénes? En los que se pierden, en los perdidos, el Dios de este siglo, ese Dios es con minúscula o mayúscula, ese Satanás, un nombre que Pablo le da, el Dios de este siglo, a diferencia del Dios eterno. Este es un Dios de este siglo, ¿no? El otro, el Dios de la Biblia, es el Dios eterno. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿qué hizo? Cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento. ¿De quién? De los que no creen, de los incrédulos. ¿Para qué le cegó el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Satanás sabe que en el momento que el evangelio me resplandece, todas las cucarachas que tengo en la cabeza arrancan. Todas las telarañas de suciedad de tantos años de ceguera y de oscuridad se limpian. Y el evangelio empieza a alumbrar. Y yo empiezo a comprender lo que el Espíritu dice en la palabra y dejo de tener un conocimiento intelectual y literal y carnal de la palabra. ¿Se está entendiendo, amados? ¿Se entiende ahí en la casa, amados? Yo espero que sí.
Aquí, en lo que yo acabo de leer, se hace referencia otra vez al pueblo de Israel, sobre todo en el versículo 14, donde dice que ellos tienen los sentidos de ellos se embotaron. ¿Qué significa embotar? Significa endurecer. Anótenlo. Embotar, 2 puntos, endurecer. Y tiene otro significado la palabra embotar. Quedó trabado. Quedó trabado. En los que sufren de problemas en la columna, de hernias o de discopatía, y los que sufrimos de problemas en las rodillas, de cuando ya los meniscos empiezan a fallar, uno va caminando y de repente uno queda trabado y uno no puede dar el otro paso porque uno parece que queda con una parte de la pierna para allá y con la otra parte de la pierna para el otro lado. Esa es la sensación que uno tiene, que está trabado, algo se trabó. Cuando algo se traba, hermanos, cuando algo se embota, cuando algo se traba, cuando algo se endurece, no se puede avanzar. Y eso es lo que el texto está diciendo. Los sentidos de ellos, el entendimiento de ellos fueron embotados, fueron trabados, fueron endurecidos. El velo del que habla el versículo 14, aquí es figura de la ceguera espiritual. Anoten eso. El velo es sinónimo de ceguera espiritual. Hermano, entonces imagínense. Pablo dice, ¿de quién está hablando Pablo aquí? ¿De quién? No, pero no en 2 Corintios, no en 2 Corintios 4, sino en 2 Corintios 3. ¿De quién está hablando? De la nación judía. Y Pablo dice que a ellos, el entendimiento se les embotó, se les endureció. Entonces, cuando leen la escritura, tienen un velo puesto. ¿El velo qué es lo que es? ¿Qué es el velo? Ceguera espiritual. O sea, ellos están bajo una ceguera espiritual. Ya, esa gente vino la luz. La luz es Cristo. Y la luz vino donde ellos. Y ellos no entendieron, hermanos, ellos no entendieron que el único que le podía quitar el velo era Cristo. ¿Qué hicieron con él? Lo crucificaron. Por eso es que Pablo está preocupado en el versículo 1. Y dice, toda esta gente necesita ser salva. Porque tienen un velo, tienen una ceguera espiritual. Y el único que quita el velo es Cristo. Y Cristo vino donde ellos y ellos lo crucificaron. Hermanos, es Cristo y solo Cristo quien remueve el velo por medio de su sacrificio. Es Cristo y solo Cristo que remueve y quita la ceguera espiritual por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Es por medio de eso que la ceguera espiritual es quitada. Los cristianos, nosotros, somos testimonios de lo que yo estoy diciendo. Porque una vez que Cristo vino, llegó, todos nosotros experimentamos lo mismo, empezamos a entender. Empezamos a entender. Y a medida que fuimos comprendiendo, nos fuimos dando cuenta de algo, que el Evangelio es como un puzzle gigante. Que nosotros tenemos comprensión de esta pieza, de esta pieza, de esta. Y hay muchas cosas que son nebulosas, que no las comprendemos. Y a medida que vamos estudiando el Evangelio, vamos escudriñando el Evangelio con los hermanos, el Espíritu Santo empieza a revelarnos otra pieza, y nos damos cuenta que todo calza, que todo tiene una conexión, que hay una coherencia, que el Evangelio no es inconexo, el Evangelio está perfectamente conectado, el Evangelio es coherente. Nosotros, hermanos, tenemos que saber dar razón de nuestra fe, y la única forma que tenemos para saber dar razón de nuestra fe es que Cristo venga y se revele a nuestra vida. Quiero leer algo que yo anoté aquí, escuchen. Es Cristo que da sentido a todo, porque Él es la palabra de Dios. Él es el Logos. Si la propia palabra, que es Cristo, no se revela a nosotros, seguiremos en la ignorancia y tendremos que conformarnos con un conocimiento natural e intelectual de las Escrituras.
Y esto no nos va a servir absolutamente de nada. Y lamentablemente, esto es lo que hoy día predomina en medio de las iglesias. En medio de los pastores nos encontramos con profesionales de la fe, con intelectuales de la fe. Yo converso con varios pastores de otros países que saben harto, saben absolutamente harto. Pero ¿saben? Cuando empezamos a profundizar, hacen cortocircuito porque saben lo que leen. Y cuando uno los empieza a confrontar frente a realidades espirituales, ellos se contradicen y saben mucho, son doctores en teología. Estoy conversando con un pastor de Honduras, él es maestro en divinidad y arte, vaya a saber usted lo que significa esa cuestión, pero tiene 10 años de estudio, o sea, no es poca cosa. Aparte de eso, es bachiller en teología. Aparte de eso, es profesor de hebreo. Y aparte de eso, es experto en griego koiné. Pero no comprende lo que es la justificación por fe. No la comprende. Porque la justificación por fe, para entenderla, tiene que Dios venir y Él revelarla. Entonces nos vamos a encontrar con eso hoy día, con intelectuales de la fe. Y esto es lo que más predomina, profesionales de la fe, intelectuales de la fe, gente que tiene una cabeza gigante por el conocimiento, pero tiene su corazón muerto y seco. Esto nos debe advertir que el conocimiento no revelado por Cristo, el conocimiento no encarnado en nosotros, el conocimiento que no ha transformado nuestra vida, va a provocar en nosotros algo terrible. Yo quiero que hagamos una diferencia. Quiero que ahí en su cuaderno anote, aquí en la hojita, sí, anote aquí, anote conocimiento y entre paréntesis intelectual. Y acá, al ladito, al frente, coloque revelación. Hago una flechita desde conocimiento intelectual hacia abajo, una flechita, y hago una flechita abajito también de revelación. Y debajito de conocimiento intelectual, usted coloque esto. Provoca altivez de espíritu. Debajito de conocimiento intelectual, provoca altivez de espíritu. Otro guión más abajito, ahí mismo debajo de conocimiento intelectual. Otro guión. Provoca arrogancia. Y otro guión abajito y coloque provoca envanecimiento. La Biblia enseña, hermano, la propia escritura dice en Corintios 7 que el conocimiento envanece. La palabra envanecer viene de la palabra vacuidad. Y vacuidad viene de vacío. Algo vacuo es algo vacío. Entonces, vamos a encontrarnos con gente que tiene mucho conocimiento intelectual, tienen cabezas de este porte, pero por dentro están vacíos. Y estoy hablando de conocimiento de Biblia, no estoy hablando de si saben matemáticas, si saben literatura, si saben de la carrera que usted estudió. No estoy hablando de eso, estoy hablando del conocimiento de la Biblia. Tienen así unas cabezas, pero por dentro están vacíos, porque el conocimiento envanece. Ya, donde pusieron revelación, abajito, coloquen provoca humildad. Y entre paréntesis, total de... La palabra humildad significa total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios. Más abajito coloquen otro guión. Provoca mansedumbre. Mansedumbre. Y entre paréntesis coloquen un corazón dócil y enseñable. Y más abajito coloquen provoca quebranto permanente.
¿Logran ver la diferencia entre conocimiento intelectual y revelación? Una persona que tiene revelación jamás, hermanos, una persona que recibe revelación jamás va a creer que sabe más que el resto, aunque sepa más. Porque la misma revelación dentro de él le recuerda que lo que él entiende no lo entiende por mérito propio, lo entiende por una acción soberana de Dios en él. La persona que recibe revelación es una persona no arrogante, no es soberbia, no es altiva, su espíritu no es altivo, al contrario, su espíritu es quebrantado. Su espíritu está siempre, tiene un corazón manso. ¿Qué significa manso? La palabra mansedumbre en griego es praotes. Anótenla, praotes. Mansedumbre en griego es praotes. P-R-A-O-T-E-S. Praotes. Y praotes significa corazón dócil y enseñable. Y un corazón, y la palabra praotes es una palabra que se usaba en el idioma griego para referirse a los hombres que domaban caballos salvajes. Entonces venía un caballo salvaje. ¿Cómo es un caballo salvaje? ¿Tendrá fuerza o no? Sí, y tiene una fuerza enorme. Ya. Cuando venía el domador no le quitaba la fuerza. El caballo seguía teniendo la misma fuerza. Pero ahora, producto de que el caballo es domado, el caballo es domado, el caballo ahora es o tiene fuerza controlada. No la usa como caballo salvaje. No es que sale arrancando desbocadamente. No, ahora va a usar la fuerza cuando el domador dice. ¿Se entiende? Cuando el que lo domó le dice, ya, ahora, muévelo. Ahora, camina. Ahora, corre. Entonces, praotes, que es mansedumbre, es la acción de la revelación en nosotros, controlándonos, poniendo templanza, poniendo equilibrio. Seguimos teniendo fuerza, seguimos siendo impetuosos, pero ahora eso es controlado por Dios. Eso significa mansedumbre. Entonces, mi pregunta es, ¿hay diferencia, hermanos, entre conocimiento y revelación o no? Sí. ¿Sí? ¿El conocimiento qué es lo que produce? Arrogancia, altivez de espíritu, envanecimiento. ¿Qué produce la revelación? Humildad. Y la humildad bíblica, hermano, la humildad bíblica no es usar ropita de la ropa americana. La humildad bíblica no es que yo día tomé caldito de papas nomás. Cuidado. Nosotros cometemos este error y decimos, hoy fuimos a esa casa, son tan humildes, porque fuimos a una casa donde el techo estaba roto, las ventanas eran de nylon y no había piso, era de tierra. Y decimos, tan humildes que son. No. Eso se llama sencillez o precariedad. La humildad es una actitud del corazón. Y el ser humano no es humilde. El ser humano es arrogante. ¿Usted sabía que hay gente muy pobre que no recibe ayuda? ¿Usted sabía que hay gente que si usted le regala algo usado se sienten ofendidos? ¿Sabía o no? ¿Y sabía que hay gente muy rica que no tiene problema con eso? Porque la humildad no tiene que ver con cómo me he visto o dónde vivo. Eso se llama sencillez. La humildad es una actitud del corazón y es provocada solamente por la revelación de Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo, hermanos? Ya. Volvamos al versículo 15. Nos apartamos un poquito de Romanos para explicar este celo del que hablaba Pablo y fuimos a 2 de Corintios capítulo 3, ¿cierto? Acabamos de explicar el 14 y el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés es, ahí cuando dice la Biblia, cuando se lee a Moisés, se refiere a los 5 libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés. Y por eso es que dice, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, o sea, cuando se lee Génesis, Éxodo,
Levítico, Número y Deuteronomio, cuando lo leen, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta hoy, dice Pablo, cuando se lee la ley, el velo sigue puesto sobre Israel, sobre la nación de Israel. Y después dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor. ¿Por qué dice cuando se conviertan al Señor? Porque no están convertidos. Y si no están convertidos, ¿dónde están? En tinieblas. Y si están en tinieblas, ¿qué va a pasar con ellos? Están condenados y van al infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es Pablo, cuando Pablo dice y todo Israel será salvo, no se está refiriendo a la nación geopolítica de Israel. Porque aquí está diciendo que la nación geopolítica de Israel está en un tremendo problema. Y necesitan que el velo sea quitado y que se conviertan, que conozcan al Señor y que se conviertan al Señor. Ellos tienen un conocimiento, escuche, los judíos tienen un conocimiento profundo, pero intelectual. Tienen un conocimiento profundo, humano y natural. Ellos pueden citar cualquier cita del Antiguo Testamento, ya que no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, ellos creen solamente en el Antiguo Testamento. Pero cuando citan al Antiguo Testamento, lo hacen sin revelación, sin entendimiento. Porque dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, que Cristo es el espíritu de la profecía. Miren, la Biblia dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Y esto es la profecía. Pero ¿esto qué es lo que es? Letras que se escribieron ¿con qué? Con tinta. ¿Y esto qué es? Esto es papel y tinta. La profecía es papel y tinta. Esto es papel y tinta. Pero Cristo es el espíritu de la profecía. O sea, Cristo es lo que le da vida a esto. Si sacamos a Cristo de aquí, este es un buen bestseller. Quizás el mejor de todos. Pero es eso, no es más que eso. Es una buena obra literaria. Quizás la más grande obra literaria que hay. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. O sea, Cristo es lo que le da sentido a todo lo que está escrito de Génesis hasta Apocalipsis. Él es el espíritu de la profecía. Él es el espíritu de la palabra. En otras palabras, Él es quien le da sentido a todo lo que está escrito en la Biblia. Él es quien abre el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, para que podamos comprender las intenciones de Dios cuando dijo esto o cuando dijo esto otro. Cristo, hermanos, perdonen lo majadero en esto, pero Cristo es el único que trae revelación. Si Cristo no está, no hay revelación y lo único que hay es entendimiento intelectual, arrogante, soberbio. No hay más que eso. Quiero leer, aquí me han escrito varias cosas, hermanos, vamos a leer, ¿ya? A ver. Voy a leer solamente las preguntas. Aquí hay una pregunta. Breiner dice, una pregunta. ¿Es por esto mismo que Jesús les dice a ellos que aunque escudriñaban las Escrituras no podían llegar a la verdad porque no creían en Jesús? Entiendo que fue él mismo quien dijo que las Escrituras daban testimonio de él mismo. Buscaban la vida eterna, pero no comprendían que esa vida era Cristo. Jesús les plantea su gran problema. Ellos buscaban su gloria y no la gloria de Dios. Además, Jesús les dice que nunca han oído a Dios y ni su palabra está en ellos. En Juan 5, del 37 al 39, dice, ¿tiene relación esta conversación que tiene Jesús con lo que usted nos está hablando ahora mismo? ¿Qué dice Juan 5? Ahí está hablando de Juan el Bautista, Breiner. Ahí Jesús está diciendo quién era Juan el Bautista. Dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya. Sí, Breiner. Las escrituras revelan a Cristo, pero no se trata de que yo leo la Biblia y hay un profesor de Biblia que me enseña la Biblia. Entonces, el profesor me la explica y me pregunta, ¿entendiste? Si el profesor es bueno y yo no soy tan tonto, yo no voy a decir, sí, entendí. Pero lo que él me está preguntando es, ¿entendiste todo lo que yo dije? Y lo que yo estoy respondiendo es, entendí todo lo que usted me enseñó. La pregunta es, en eso que él habló, en todo eso que el maestro de Biblia habló, ¿Dios me reveló algo? Ese es el punto. Entonces, cuando Jesús dice, las escrituras dan testimonio de mí, él está hablando de las escrituras reveladas. Claro, las escrituras hablan de Cristo, pero si yo no tengo revelación de lo que dice la escritura, yo jamás voy a conocer a Cristo. Y la prueba de eso son los teólogos que son ateos. Leen la Biblia todo el día y no creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tienen revelación de lo que la escritura dice. La leen como un libro de donde sacan información, sacan argumentos y escriben sus lecciones, pero no están recibiendo revelación de quién es Cristo. ¿Las escrituras dan testimonio de Jesús? Sí, pero esas escrituras tienen que ser reveladas por medio de lo que dice Efesios 1, 16, 17 y 18. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Se entiende, Breiner? Ok. A ver, después Nacho dice, hermanos, en el contexto de la revelación, hay una frase de una persona que tradujo la Biblia por primera vez al inglés. Fue una frase referida al Papa como la figura de poder sobre la Escritura. Dijo, yo desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me da vida por muchos años, haré que un campesino sepa más de la Escritura que tú. Probablemente terminó siendo así, determinado por la revelación. Correcto, Martín Lutero dijo esto, Nash. Dijo, un campesino con la palabra de Dios revelada es 1000 veces más poderoso que 100.000 papas juntos sin la revelación de ella. Es lo mismo. Lo que hace la diferencia entre conocimiento y entendimiento de Dios real es que el mismo Espíritu Santo nos haya revelado su palabra. Por eso se han dado cuenta que antes de que comencemos la enseñanza siempre le pedimos al Señor que Él corra los velos de tinieblas, alumbre los ojos del entendimiento y que Él nos revele, porque yo puedo estar hablando aquí 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas y transmitirle, por muy verídico que sea lo que estoy diciendo, si Dios no le revela, no pasa nada, absolutamente nada. Y la prueba de eso es que ustedes a veces me han escuchado. Una vez, no sé si recuerdan, una hermana, yo había explicado eso como 20 veces. Y un día llegué y lo dije así de nuevo, la vez número 21, y la hermana dijo, ¡qué tremendo, hermano Víctor! Hermano, ¿usted por qué nunca había dicho esto? Y yo le dije, hermana, en la mañana lo dije como 3 veces. No, hermano Víctor, no, usted no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a ella en ese momento fue que recibió revelación de Dios. El Espíritu corrió los velos de tinieblas y ella pudo entender. José Miguel dice, hermano, con respecto a la revelación y el conocimiento, ¿qué sucede cuando solo tengo conocimiento de que algo en mí es pecado? Porque lo oí, pero no tengo revelación de cómo afecta mi relación con Cristo. Lo otro, los predicadores deberían predicar o enseñar desde la revelación, afectando nuestras vidas hacia el exterior. ¿O se da el caso en que se puede enseñar sin la revelación, si el hermano tiene un don de enseñanza? Te respondo la segunda primero. Los que enseñamos debiésemos estar enseñando
todo aquello que es revelación. Y todo aquello que sea conocimiento en nosotros, no enseñarlo. Y como lo hago yo en algunos casos, yo digo, esto que les voy a decir es conocimiento. Lo hago la aclaración para que la gente entienda que yo estoy comunicando algo que yo mismo no lo estoy viviendo, pero lo comunico porque es conocimiento intelectual. Ahora, hermano, frente a la primera pregunta, el Señor, tenemos que tener cuidado con lo que es revelación. Revelación no es Dios haciéndome entender a la fuerza algo. Revelación es esto, José Miguel. Dios me habló, no el predicador. Dios me habló. Y yo digo que yo oí. ¿Me están escuchando, cierto? Dios habló, no el predicador. Mientras el predicador hablaba, Dios habló. Y yo digo que yo oí. Eso es revelación. No es, mírame, José Miguel. Imagínate que mi chaleco es mi piel. No es Dios metiendo su mano dentro de mí y moviendo y cambiando mi corazón a la fuerza. Eso no es revelación. Revelación es, Dios habló y yo digo que oí, entonces tengo que mover. No te olvides que revelación no es garantía de cambio de vida, porque para ser mandado al infierno también necesito revelación. Revelación es Dios hablándome y yo entendiendo la voz de Dios, pero el Hijo de Dios, cuando peca, tiene que arrepentirse, no tiene opción. Ahora, hermanos, el hermano José Miguel me hizo esta pregunta ahora, pero a mí me llama la atención algo, que siempre la gente, a mí nadie me pregunta, nadie, nunca me ha preguntado, llevo 20 años enseñando esto, nunca nadie, ni en Chile ni fuera del país, nadie me ha dicho, hermano, ¿y qué pasa si yo no entiendo la libertad? Porque milagrosamente todos entienden la libertad cuando uno les explica. Todos reciben revelación de lo que significa ser libre. Todos reciben revelación de lo que significa la gracia. En otras palabras, todos reciben revelación de lo que significa beneficio para mí. Pero todo aquello que significa demanda, no, ¿sabe qué, hermano? No, todavía yo no he recibido mucha revelación. Hermano, está diezmando, ¿no? Hermano, que sabe que no, como que Dios no me ha hablado de eso. Hermano, ¿y usted es libre? Ah, no sé, eso yo lo entendí hace 10 años cuando me convertí. Soy re libre. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Hermanos, revelación bíblica es Dios habló y yo oí, me tengo que mover entonces, a favor de lo que Dios habló. ¿Se entiende, amado, cierto? No, que nosotros pidamos que el velo sea corrido, hermano, no es porque el velo está. El velo fue quitado, pero lo que ocurre es que nuestra mentalidad tiene que ir siendo cambiada porque tenemos paradigmas de nuestra antigua manera de vivir que tiene que ser cambiada a través de la metanoia, del cambio de mentalidad, porque tenemos el software, cambió el procesador, tenemos la mente de Cristo, pero el software que tenemos son los parámetros antiguos. Imagínate los que nos convertimos después de 40 años, después de 50 años. Tenemos toda una forma de vivir y una forma de pensar que tiene que ser cambiada. Entonces, cuando decimos, Señor, corre los velos, estamos diciendo en otras palabras, Señor, cambia esos modelos de pensamiento que todavía no han sido cambiados. Pero en el caso del cristiano, el velo fue quitado. Cristo vino y Él quitó el velo. Por eso es que nosotros vamos a la Escritura y el Señor empieza a hablar sin problema. Y empezamos a comprender sin problema. Hermana Catherine, yo no alcancé a leer bien porque estoy centrándome en las preguntas. Envíeme al WhatsApp eso que usted contó porque me estaba centrando en las preguntas, ¿ya? Acá, ¿hay preguntas? Vanessa. No solo está en el entendimiento, sino que también en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que pasa es que para los judíos
Y esas palabras las tomó Pablo y rescató ese entendimiento judío y lo traspasó al Nuevo Testamento. Para los judíos, corazón no es el músculo. Para los judíos, corazón son hartas cosas. Son el asiento de las emociones, el alma, la mente, el fuero interno, el espíritu. La sumatoria de todas esas cosas los judíos la llaman corazón, pero dentro de eso está la mente. Entonces, cuando dice que es de corazón duro, lo que está diciendo la palabra es de mente dura, es de entendimiento duro. Su entendimiento se embotó, se endureció. Nunca está hablando de este órgano. Está hablando del asiento de las emociones, del alma, del espíritu y del entendimiento. Y Pablo tomó esa expresión judía y la traspasó al Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas cuando dice en el Antiguo Testamento, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón? Está diciendo con todo, con tu espíritu, con tu mente, con tu entraña, con tu foro interno, con tus emociones, sentimientos, intelecto, con todo, porque para los judíos, corazón era todo eso. A eso se refiere. ¿No hay preguntas? Hermano Luis, ¿qué me quiere preguntar? A ver, pregúnteme. Lo veo mirándome así como que me quiere quemar los ojos. A ver, pregúnteme, a ver. No se quede con la duda. Yorkie. ¿No hay pregunta? Está claro. Paula. ¿No hay preguntas? Hermano Juve. Sandra. Si hay una relación también, porque supone que el pueblo de Israel, ¿cierto? Antiguamente, porque con el tiempo ha ido cambiando porque ellos en el principio un pelo corrido siempre, o sea, nunca recibieron a Jesucristo como Salvador cuando vino, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, porque el pueblo de Israel esperaba un libertador que libertara de la opresión, de todo, no alguien tan pobre, digamos, como que alguien con dinero. ¿Eso siempre fue impedimento para que ellos recibieran, se les corriera el velo? ¿O fue en ese tiempo nomás? Lo que pasa es de dónde, para que se les corriera el velo. O sea, no, me refiero... No, me quisiste preguntar otra cosa. Me quisiste preguntar si ese fue impedimento para que recibieran al Mesías. ¿Al Mesías? Sí, pues, porque supone que ellos no han recibido todavía al Mesías. No. Entonces también eso ha sido un impedimento para que ellos tengan la revelación. Correcto, sí. Ya, pero escucha. ¿Por qué los judíos llegaron a pensar que estaban esperando a un Mesías libertador, ¿cierto? Pero de carácter humano. ¿Por qué llegaron a pensar eso? Porque son literales. Ellos leyeron aquí, y Él los libertará de la opresión, y Él los libertará de los enemigos, y Él romperá las cadenas. Y leyeron todo eso y dijeron, ya, el que viene es un guerrero. No, es un tipo, es un estratega, es un tipo conocedor de muchas cosas, viene en un caballo blanco, viene con un tremendo ejército, y no, eso es lo que viene. Ya, pero producto, ¿cómo llegan ellos a ese punto? De que ellos no tienen revelación, no tienen entendimiento, tienen mucho conocimiento, pero no por ciencia. Entonces cuando aparece Jesús arriba de un burro, porque así entró Jesús a Jerusalén, arriba de un burro, sin ejército, con 12 pobres tipos que lo seguían, de los 12, ¿cuál era más ignorante? Y los judíos dicen, no, esto no puede ser el Mesías. Esto es una broma, esto es un chiste. No, porque el libertador, iban a Ezequiel y decían que el libertador venía con un ejército gigantesco. Iban a Isaías y leían que el cetro de autoridad venía en su mano. Y iban al otro profeta, y el otro profeta decía que venía con poder, con mano de hierro a juzgar a las naciones. Y ellos, por eso ya aparece Jesús, y dicen, no, este no es, pues. Este pobre hombre tiene un par de sandalias, tiene una túnica y no tiene más. Come con las prostitutas, come con los borrachos, duerme en el suelo porque no tiene donde recostar su cabeza, tiene 12 seguidores, y más encima murió en la cruz, iba a ser el Mesías. No, este no es el Mesías. Por eso hasta el día de hoy, ellos esperan el Mesías. ¿Se entendió, Sandra?
¿Alguna otra pregunta ahí, hermanos? Nacho, lo que dije del caballo es esto. La palabra mansedumbre en griego es praotes. Y praotes era una palabra que se usaba en el contexto de cuando se tomaba un caballo salvaje y se domaba. Y se domaba para que el caballo fuese manso. Ahora, el caballo antes de experimentar el praotes o la mansedumbre tenía fuerza, ¿cierto? Tenía fuerza y tenía una fuerza descontrolada. ¿Qué es lo que es praote? Praote es fuerza controlada. Fuerza controlada. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, hermano, por ahí de repente dice la gente que ser manso es lo mismo que ser menso. Y no. Ser manso es todo lo que usted tiene, su fuerza, su inteligencia, su preparación, todo, pero controlado. Usted no anda reaccionando por reaccionar. Usted no anda alegando por alegar. Usted no anda golpeando la mesa por golpear la mesa. No, porque usted es manso, usted es controlado, usted es dócil. Una persona mansa es una persona dócil, de corazón dócil y de corazón enseñado. Amén. Amén. Hasta aquí llegamos hoy día. Vamos a detenernos aquí. Nos queda todavía harto que decir del versículo 2. Todavía no terminamos con el versículo 2. Vamos recién en Romanos 10, del 1 al 2. Pero todavía no terminamos el versículo 2. Esta fue la primera parte. Amados, el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.